Ella me envió un mensaje de texto: noche larga en la oficina de nuevo. Gran fecha límite. Yo le respondí: buena suerte, y dile a Chris de finanzas que le doy las gracias. En cuestión de minutos, escuché sus llaves raspar contra la cerradura, como si ni siquiera pudiera sostenerlas firmes. Quiero contarles sobre una noche de martes en octubre. No porque fuera dramática. Fue tranquila, en realidad. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado, terminando una evaluación de riesgos que había estado posponiendo todo el día. La luz del techo estaba encendida. La televisión estaba apagada. El tipo de noche que había tenido 100 veces antes. Ordinaria. Un poco aburrida. Exactamente lo que pensaba que quería. Mi teléfono vibró en la mesa a las 7:18 de la tarde. El mensaje era de mi esposa, Diane. Noche larga en la oficina de nuevo. Gran fecha límite. No me esperes despierto. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono y miré a la pared por un momento. La palabra que me atrapó fue nuevo. Como si esto fuera una rutina establecida entre nosotros. Pero esta era solo la segunda vez en este mes que decía que se quedaba hasta tarde. La primera había sido un jueves hace 2 semanas. Había llegado a casa a las 9:30 oliendo a vino y hablando de una cena con un cliente. La palabra nuevo estaba intentando alcanzar un patrón que aún no existía. 2 instancias no hacen una rutina. La palabra estaba haciendo más trabajo del que el hecho respaldaba. ¿Y una fecha límite? ¿Para qué? La última vez que había mencionado un proyecto activo en el grupo Meridian fue hace más de 2 semanas. Una presentación del tercer trimestre que había dicho que estaba terminada. Había celebrado que estaba terminada con una copa de Malbec en una mañana de sábado en la que durmió hasta las 10. Entonces, ¿qué fecha límite apremiaba un martes en octubre? Levanté mi teléfono. Miré el mensaje una vez más. Luego escribí de vuelta: buena suerte. Y dile a Chris de finanzas que le doy las gracias. Presioné enviar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mi evaluación de riesgos. 22 minutos después, escuché las llaves en la puerta principal. No era el movimiento suave y practicado de alguien que ha hecho esto 10.000 veces. Raspando la llave, no atinando a la cerradura, encontrándola, fallando de nuevo. 3 intentos antes de que el cerrojo girara. Yo conocía ese sonido. Lo había hecho yo mismo una vez, llegando a casa de una hora feliz del trabajo donde me había quedado 2 horas más de lo que pretendía. La adrenalina le hace algo a tus manos. La puerta se abrió. Diane entró con su abrigo todavía puesto, su bolso sobre un hombro, y una expresión que estaba haciendo mucho trabajo. Compuesta. Ligeramente demasiado compuesta. El color de su rostro estaba un tono apagado. No pálida exactamente, pero como si algo la hubiera ruborizado y luego se hubiera retirado. Hola, dijo. La fecha límite se pospuso. El equipo decidió terminar mañana. Está bien, dije. Ella no fue al sofá. No se quitó los zapatos junto a la puerta ni se dejó caer en los cojines como lo hacía usualmente. 20 minutos de nada horizontal antes de poder hablar de su día. En cambio, caminó directamente hacia las escaleras con su bolso todavía en el hombro. Estoy cansada, dijo. Voy a ir a cambiarme. Claro, dije. Ella subió las escaleras. Me senté en la mesa de la cocina. Le di vueltas a una cosa en mi mente, muy cuidadosamente, de la manera en que le das la vuelta a un documento cuando sospechas que hay algo en los márgenes. Ella no había preguntado por el comentario sobre Chris. Yo había enviado un mensaje de texto mencionando a un compañero de trabajo por su nombre, casualmente, de la nada, y ella había cruzado la puerta y no había dicho nada al respecto. Ni uno ¿por qué mencionaste a Chris? Nada. Solo la explicación sobre la fecha límite y la línea recta hacia las escaleras. Una persona que no tiene nada que ocultar hace la pregunta. Es automático. Ella no preguntó. Y esa ausencia se sentó en la cocina conmigo mucho después de que ella hubiera subido. Terminé mi café frío. Cerré la computadora portátil.
Me fui a la cama, me acosté de lado en la oscuridad y pensé en la palabra nuevo. El miércoles por la mañana, ella estaba brillante. Hay una versión de brillante que es genuina, ganada con buen sueño y una conciencia tranquila. Y hay una versión que es fabricada. Demasiado uniforme, demasiado cuidadosamente iluminada desde adentro. Diane, esa mañana, era del segundo tipo. Preparó café antes de que yo me levantara. Me preguntó por mi día. Mencionó que el mercado de agricultores de la calle 8 estaba recibiendo sus productos de otoño. Yo la igualé exactamente. Lo suficientemente cálido. Nada cargado. Suena bien, dije. Ella bebió un sorbo de su café. Mencionó la fecha límite de nuevo. Realmente nos esforzamos anoche. Creo que la presentación finalmente está donde debe estar. Y luego, casi en el mismo aliento, Chris realmente unió al equipo en la segunda mitad de esto. Asentí lentamente. Parece un tipo sólido. Ella hizo una pausa. No larga, tal vez medio segundo. El tipo de pausa que te perderías si no estuvieras ya prestando atención. Es bueno en su trabajo, dijo ella. Luego llevó su taza al fregadero. Me serví mi café y no dije nada más al respecto. Lo que mantuve muy quieto dentro de mi pecho fue el inventario que había estado acumulando en silencio durante 7 semanas. No lo había nombrado antes de la noche del martes. Había estado archivando partes de él, dándole a cada una explicación razonable, y cerrando el cajón de nuevo. Pero ahora el cajón estaba abierto. Fui a correr esa mañana y dejé que todo saliera a la superficie. La clase de ciclismo bajo techo. Hace 7 semanas, Diane había anunciado que se uniría a una los jueves por la noche. Su compañía estaba dirigiendo una iniciativa de bienestar. Ella dijo membresías subsidiadas, responsabilidad del equipo. Yo no había pensado nada de eso. Diane no era atlética, pero la gente cambia. Yo había dicho bien por ti y lo decía en serio. Pero en 7 semanas de esta clase de ciclismo bajo techo, ella nunca se había quejado ni una sola vez. Diane se quejaba de todo lo que no disfrutaba. Había renunciado al yoga después de 2 sesiones. Se había quejado del sendero para caminar cerca de nuestra casa hasta que se convirtió en algo que solo hacíamos cuando yo lo sugería. 7 semanas, cada jueves, y ni una palabra sobre un asiento dolorido o una habitación demasiado cálida. Llegaba a casa ruborizada y cansada. Sí. Pero nunca se quejaba. El perfume. En la 3ª semana, un nuevo olor había aparecido en ella. No el que le había regalado para nuestro aniversario. Algo más ligero. Familiar. Este nuevo era más penetrante. El tipo de cosa que te pones cuando quieres ser notada por alguien específico. Me dije a mí mismo que había encontrado algo nuevo en el centro comercial. Cerré el cajón. El teléfono. Hace 5 semanas, las llamadas que recibía en casa comenzaron a tomarse en la otra habitación. No dramáticamente. Simplemente se movía al pasillo, regresaba unos minutos después, decía que era el trabajo o su madre. La puerta permanecía abierta, pero el patrón era nuevo. Y luego estaba el nombre. Chris de Finanzas. Él había entrado en nuestras conversaciones de cena, en nuestras llamadas mientras conducíamos a casa, en nuestros desayunos de domingo alrededor de la 2ª semana. Siempre enmarcado profesionalmente. Chris piensa que la presentación del 3er trimestre tiene demasiado texto. Chris corrió media maratón la primavera pasada. Chris contó la historia más divertida sobre el entrenamiento de cumplimiento. Él era un colega. Ella mencionaba colegas todo el tiempo, pero no de esta manera. No con esta frecuencia y no con esta particular calidez. Probablemente ella no podía escucharlo en su propia voz. Corrí mis 3 millas habituales. Llegué a casa. Me duché y me fui a trabajar. Durante todo el trayecto, le di vueltas a una oración. Todavía no sospechaba. Solo estaba, finalmente, prestando atención a lo que ya había estado notando. Esa tarde, inicié sesión en nuestra cuenta compartida del proveedor de telefonía y abrí el historial de llamadas de su línea. Nada saltó a la vista al principio,
Pero me desplacé lentamente, de la manera en que leo los contratos, buscando la cosa que no pertenece. Y ahí estaba, repetido a lo largo de 14 días. Un contacto listado como CR Meridien. 11 llamadas. Las primeras eran cortas, 3 o 4 minutos, la duración de una puesta al día entre colegas. Pero las posteriores eran más largas. 18 minutos un jueves por la noche. 23 minutos el lunes siguiente a las 9:14 de la noche. Abrí una aplicación de notas seguras en mi teléfono y comencé lo que en privado iba a llamar el archivo. Tomé capturas de pantalla del registro de llamadas. Anoté las fechas y duraciones. Lo etiqueté como el primer archivo. Luego cerré la cuenta, dejé mi teléfono y fui a preparar la cena. El jueves por la tarde, ella se fue a su clase de ciclismo bajo techo a las 6:30 como de costumbre. Esperé 10 minutos después de que su coche salió de la entrada. Luego conduje hasta Saik el bar en la avenida 8 Sur. Me estacioné al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada y el estacionamiento. Vi llegar la clase de las 6:45. Vi a la gente fluir desde la acera, zapatos de ciclismo en la mano, botellas de agua debajo de los brazos. Vi a la instructora mantener la puerta abierta. Diane no estaba entre ellos. Me senté allí durante 45 minutos. Vi llegar una segunda ola para una clase posterior. Revisé el estacionamiento 2 veces buscando su coche. Ella nunca apareció. Conduje a casa, preparé té y estaba en la sala de estar con un libro cuando ella regresó a las 9:05. Estaba ruborizada, llevaba su bolsa de gimnasio, los zapatos deportivos visibles en la parte superior. ¿Buena clase?, pregunté desde el sofá. Sí, una difícil. Realmente nos empujó con los intervalos esta noche. ¿Qué instructora fue? Ella no hizo una pausa. Creo que su nombre es Megan. La alta. Es implacable. Suena a que sí, dije. Ella sonrió, ligeramente cansada. Necesito agua. Fue a la cocina. Pasé la página de mi libro. No había ninguna Megan. Todavía no lo sabía con certeza. Eso vino después, pero sabía que ella no había estado en Saik el bar. El rubor en su rostro no era de una clase de ciclismo bajo techo. Había visto llegar a la clase. Ella no estaba allí. El rubor de alguien que ha estado en algún lugar donde no debería estar es más rápido, más alto, desaparece en 15 minutos. El tipo de rubor que proviene de una hora en una bicicleta tarda más en irse. Le preparé té cuando se instaló en el sofá, se lo entregué, la vi beberlo y no dije absolutamente nada. A la mañana siguiente, moví la ropa a la lavadora y su bolsa de gimnasio estaba junto al cesto. La bolsa estaba desabrochada, el bolsillo interior visible. Un trozo de papel doblado una vez en el interior. No era un recibo del gimnasio. Demasiado largo, demasiado blanco. Lo saqué. Era un recibo de cena del restaurante de 404 Kitchen en la avenida 12 Sur. Martes por la noche. 2 copas de Borgoña. Confit de pato. Fletán. Total de 127 pesos. Pagado a las 9:02 de la noche. En la parte posterior, con la letra de Diane, de 404 Kitchen, fletán con hierbas de limón. Lo había anotado para recordar el restaurante. Había estado en una cena el martes, no en una fecha límite. En The 404 Kitchen, un lugar de lujo con poca luz y cabinas estrechas, mientras yo estaba sentado en casa con café frío y una evaluación de riesgos. Fotografié el recibo desde 4 ángulos. Lo volví a poner exactamente como lo había encontrado, doblado una vez, metido en el bolsillo interior. Segundo archivo. El sábado por la tarde, medí 2 horas. Diane estaba visitando a su amiga Tara, o al menos eso fue lo que dijo. Me senté en el escritorio de nuestra oficina en casa y busqué a Chris Rutland. Primero en la red profesional, analista financiero en el grupo Meridien. 32 años, nativo de Nashville. Foto de perfil decente, sonrisa cómoda, el tipo de rostro que no indica nada hasta que tienes contexto para él. Luego en su red social pública, perfil en Chris Rutland Nashville.
Cerca de 900 seguidores, fotos de senderos, fotos del gimnasio, registros en restaurantes alrededor de Nashville. Lo leí de la manera en que leo documentos de políticas, buscando patrones a lo largo del tiempo, no puntos de datos individuales. Me desplacé hacia atrás. Un comentario en 2022 me detuvo. Una mujer llamada Audrey en una foto de él en lo que parecía una cena de cumpleaños. Algunas cosas nunca cambian, Chris. No hostil, exactamente. El tipo de comentario que dejas cuando quieres que alguien sepa que lo ves claramente. Él no había respondido. El de 2023 fue más directo. Una cuenta diferente, una mujer diferente en una foto de senderismo, pensé que eras diferente. Lección aprendida. Él eliminó su respuesta, pero el comentario original todavía estaba allí. Tomé nota de ambos. Luego seguí desplazándome hacia adelante hasta el presente. Martes por la noche, 9:41 de la noche, una foto publicada mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperando el raspado de llaves en la cerradura. La imagen era una mesa de restaurante, poca luz, 2 copas de vino, ambas parcialmente vacías, una canasta de pan. La composición evitaba deliberadamente cualquier rostro, solo la atmósfera. El título decía, la mejor compañía en un martes. Algunas noches simplemente son perfectas, ¿verdad? De 404 Kitchen cerraba a las 10 en las noches de entre semana. El recibo en la bolsa de gimnasio de Diane mostraba el pago a las 9:02 de la noche. La publicación fue a las 9:41 de la noche. Lo había publicado mientras todavía estaban allí o justo después. Tomé capturas de pantalla de todo, los 2 comentarios, la publicación, la marca de tiempo. Tercer archivo. Luego volví a la cuenta telefónica compartida y revisé algo que no había pensado mirar el miércoles. Los servicios de ubicación del sistema de posicionamiento global. Diane nunca había desactivado los suyos. Los encendió hace 2 años después de un susto de robo en su automóvil y nunca volvió a pensar en ellos. Saqué su historial de ubicaciones para el martes por la noche. 6:48 de la tarde, oficinas del Grupo Meridian, centro de Nashville. Puede que se haya detenido allí brevemente, o el teléfono había estado allí, lo cual no era lo mismo que ella estuviera en su escritorio. 7:44 de la tarde, 1214 Boulevard Rosa Parks, Germantown. Busqué la dirección. Un edificio residencial en Germantown, 4 pisos, uso mixto, planta baja. Lo crucé con la red social de Chris Rutland. Una etiqueta de carrera matutina, Germantown Greenwa, una foto de café de una cafetería en la planta baja exactamente en esa dirección subtitulada, combustible para la oficina. Él vivía allí. Ella había estado en su apartamento primero. Luego habían ido a cenar. El recibo confirmó que el sistema me había mostrado la primera mitad de la noche. El recibo me había mostrado la segunda. Cuarto archivo. Me senté con eso por un momento, el tiempo suficiente para dejar que se asentara por completo. Luego cerré la computadora portátil y salí a caminar por la cuadra. El lunes siguiente, llamé a Cycle Bar en la avenida 8 Sur. Les dije que quería comprar una membresía de regalo para mi esposa. Había estado asistiendo a la clase de las 6:45 de los jueves por la noche durante unas 7 semanas y le encantaba. Solo quería confirmar que era una habitual antes de comprar un paquete. Breve pausa, tecleo, luego, lo siento, no veo a nadie con ese nombre en nuestro sistema. ¿Estás seguro de qué es esta ubicación? Llamé a la ubicación de la avenida West End. El mismo resultado. Diane Carter no era un miembro registrado en ningún Cycle Bar en Nashville. Nunca lo había sido. Quinto archivo. A la mañana siguiente, martes, me desperté para encontrar que Diane ya se había ido, su lado de la cama estaba frío. Aparentemente se había ido temprano. Bajé, preparé café y noté su computadora portátil personal en el mostrador de la cocina. La pantalla todavía estaba encendida, el navegador activo. Había estado en la mesa esa mañana, se fue deprisa y no la había apagado. La pestaña del correo electrónico estaba abierta. Me senté. Quiero ser claro, no adiviné una contraseña ni eludí nada. La computadora portátil estaba encendida. La sesión estaba activa.
La bandeja de entrada era visible. Ella la había dejado abierta en nuestro espacio compartido y salió por la puerta. Leí. El hilo se remontaba a 11 semanas. Los primeros mensajes eran lo suficientemente profesionales a simple vista. Intercambios sobre presentaciones, una reestructuración, una reunión que se alargó. Pero el registro cambió alrededor de la tercera semana. El lenguaje se volvió más cálido, las marcas de tiempo se movieron más tarde en la noche. Semana 4, de Diane, no recuerdo la última vez que hablé con alguien que realmente escuchara. De Chris, entonces deberíamos hacerlo más. Semana 6, de ella a las 11:14 de la noche, odio ir a casa y fingir que nada es diferente. De él, entonces, deja de fingir. Los recientes eran inequívocos. De Chris, el martes pasado fue todo. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? De Diane, jueves. La historia de siempre. Y luego, unos días después, de ella, sé que esto es complicado. Solo me siento como yo misma de nuevo cuando estoy contigo. ¿Tiene sentido eso? De él, tiene completo sentido. La palabra amor apareció en el hilo 3 veces. Los 3 usos fueron de Diane. Chris la usó una vez cerca del final de un mensaje de una manera que se sentía como puntuación en lugar de una declaración. El uso conversacional que mantiene una puerta abierta sin que nadie tenga que comprometerse a cruzarla. Anoté la proporción de 3:1. Lo archivé. Importaría más tarde. Tomé capturas de pantalla de 14 mensajes y los reenvié a una dirección de correo electrónico segura que había creado 2 días antes exactamente para este propósito. Sexto archivo. Cerré la computadora portátil tal como la había encontrado, enjuagué mi taza de café y conduje al trabajo. Superé un día completo de revisiones de políticas. Tuve una reunión productiva con 2 nuevos clientes comerciales, lo más concentrado que había estado en meses. Cuando dejas de gastar la mitad de tu energía mental justificando algo que no has nombrado, la otra mitad funciona considerablemente mejor. Ese martes por la noche a las 6:55 de la tarde, abrí el historial de ubicaciones de nuevo. Su teléfono se movía hacia el noreste en dirección a Germantown. A las 7:04 de la noche, mi teléfono vibró. Trabajando hasta tarde de nuevo. La presentación del cuarto trimestre nos está matando. No me esperes despierto. Lo leí. Esperé exactamente 3 minutos. Luego escribí, no hay problema. Dile a Chris que espero que la presentación salga bien. Me senté en el sofá y encendí la televisión. 18 minutos después, las llaves estaban en la puerta principal. Esta vez, más firmes. Había tenido tiempo para componerse en el coche. Entró con una expresión controlada, el abrigo abotonado, el bolso en la mano. Cambié de opinión, dijo. Decidí que terminaría en casa. Hay un mejor enfoque aquí de todos modos. Buena idea, dije. Se sentó frente a mí y miró la televisión. Podía sentirla tratando de determinar qué sabía yo, qué quería decir, si el comentario de Chris era una coincidencia o una señal. La incertidumbre estaba haciendo un trabajo visible en ella. Tenía una respuesta preparada. Necesitaba que yo preguntara. Vi la televisión. El silencio le pertenecía a ella. Ella era quien necesitaba llenarlo. ¿Por qué sigues mencionando a Chris? Dijo finalmente. La miré sin prisa. ¿Lo hago? Supuse que él estaría por ahí si había una fecha límite del cuarto trimestre. Lo mencionas bastante. Es un colega. Menciono colegas. Claro. Mantuvo mi mirada por un segundo. Luego volvió a mirar la televisión. Se fue a la cama una hora después. Me quedé despierto y leí. Lo que entendí esa noche fue algo que no había articulado completamente antes. Estaba más inquieta por mi quietud de lo que habría estado por la ira. La ira le da a la otra persona algo a lo que responder, para tener razón o estar equivocada. Mi quietud no le dio nada. No podía inventar una respuesta a la nada. Ya no era ella quien establecía los términos. Lo sintió, incluso si no podía nombrarlo. El jueves por la tarde,
Salió a las 6:30 con su bolsa de gimnasio. Esta vez no la seguí. Ya había confirmado a dónde no iba. Me quedé en casa. Regresó a las 8:55, ligeramente ruborizada, con la bolsa de gimnasio en el hombro. La facilidad practicada de alguien que ha ejecutado esta rutina en particular suficientes veces como para sentirse cómoda en ella. ¿Buena clase?, pregunté desde la cocina. Sí, realmente difícil esta noche. Nos empujó con fuerza. ¿Megan? Sí, exactamente. No va a ceder este mes. Asentí. Me volví hacia la estufa y revolví lo que estaba cocinando. Suena a que encontraste una buena instructora. Es genial, dijo Diane. Brutal, pero genial. Se cambió arriba. Bajó y preguntó si había suficiente comida para ella. Dije que sí. Cenamos y hablamos sobre la nueva cerca de un vecino y si deberíamos limpiar las canaletas antes del invierno. Le preparé té después. Le entregué el té y me senté frente a ella en la silla, completamente presente. No frío. No distante. Presente. La miré sin el viejo hambre de hacer las cosas bien, sin el familiar manejo ansioso que había estado actuando durante más tiempo del que me daba cuenta. Ella sintió algo en eso. Una pequeña confusión en la forma en que me miraba, tratando de localizar algo que solía estar allí y que no podía encontrar. No calidez. La calidez todavía estaba allí. Algo más. La cosa que solía decirle que era necesaria para mi equilibrio. Se había ido. Ella había estado confiando en eso sin saberlo. Yo sabía exactamente dónde había pasado su jueves por la noche. Sabía sobre Megan, que no existía. Sabía sobre la clase de ciclismo bajo techo que era una tapadera. Guardé todo eso dentro de esa cocina, no dije nada, le entregué el té y lo hice sin intención de nada más y nada menos que lo que era. Un hombre preparando té para su esposa por las últimas veces. El sábado por la mañana, sugerí dar un paseo hasta el mercado de agricultores de Franklin, tomar un café, tal vez almorzar en Puckett's. Ella se mostró inmediatamente brillante. El tipo genuino esta vez, el alivio de la normalidad. Había estado caminando sobre terreno irregular toda la semana, y aquí había algo familiar. Eso suena maravilloso, dijo. Nos subimos al coche. Conduje hacia el sur por la Interestatal 65. Después de 10 minutos, dije, ¿podemos pasar por tu oficina en el camino? He estado queriendo ver ese piso renovado que mencionaste hace unas semanas. Tomará 5 minutos. Ella miró hacia mí. Podríamos hacer eso en otro momento. Prácticamente estamos pasando de largo. El edificio probablemente esté cerrado un sábado. Tienes tu tarjeta de acceso y tomará 5 minutos. Vayamos directamente a Franklin. Son 5 minutos, Diane. Ella no tenía una respuesta limpia. Un rechazo rotundo era demasiado sospechoso. Después de una mañana agradable, condujimos hasta el centro, al edificio del Grupo Meridian en la calle Commerce. El estacionamiento estaba escaso. El equipo de mantenimiento, algunos rezagados del fin de semana. Caminamos hacia la entrada principal. Pasó su tarjeta de acceso. El vestíbulo estaba oscuro. Iluminación de fin de semana. El mostrador de seguridad estaba atendido por un hombre de unos 50 años que levantó la vista cuando entramos. Su etiqueta con el nombre decía Gerald. Reconoció a Diane de inmediato. Señorita Carter. No suelo verla un sábado. Solo vengo a recoger algunas cosas, dijo ella. Su voz era firme. Por supuesto. Me miró amablemente. Y usted debe ser su esposo. Ella habla de usted. Le estreché la mano. Will Carter. Encantado de conocerlo, Gerald. Ella ha estado trabajando muchas horas últimamente. Seguro que sí, dijo Gerald. Aunque siempre fácil y agradable. Hizo una breve pausa, inclinando la cabeza. Ya no la veo tanto en las largas noches de los martes. En el verano, venía regularmente alrededor de las 7 o 7:30. No he visto eso últimamente.
Supuse que el proyecto había terminado. Mantuve mi expresión nivelada. Martes por la noche. Sí, regular por un tiempo. Aunque hace un par de meses, los miércoles por la mañana llegaba temprano para compensarlo, si mal no recuerdo. Miró entre nosotros, leyendo algo en el aire que no había esperado encontrar. Podría estar confundiendo mis días. La memoria ya no es lo que era. No, creo que lo tiene bien, dije. Gracias, Gerald. Caminamos de regreso al coche. Gerald acababa de confirmar lo que el sistema de posicionamiento global me había mostrado. Al principio, las reuniones eran cerca de la oficina. Había usado el trabajar hasta tarde como tapadera. Luego se mudaron a su apartamento, y la historia de trabajar hasta tarde se mudó con ellos. Las visitas a la oficina se habían detenido. Y también los avistamientos de Gerald los martes. En el estacionamiento, Diane comenzó. Puedo explicar lo que él. No necesitas hacerlo aquí, dije. Fáctico. Plano. Conduje a casa. Estuvo callada todo el camino. Podía escucharla construyendo algo en su cabeza, una secuencia, una versión de los eventos que pudiera sostenerse. No la ayudé haciendo preguntas. Mantuve ambas manos en el volante. Se detuvo en medio de la habitación. Will, necesito explicarte. Está bien, dije. Me acerqué y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de café. Pantalla oscura, aplicación de notas de voz grabando. Siéntate, dije. Tómate tu tiempo. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Comenzó en agosto, dijo. Chris y yo estábamos trabajando en un proyecto que iba retrasado. Nos estábamos quedando hasta tarde. Él empezó a preguntarme cómo estaba, y yo empecé a hablarle de cosas. Sobre nosotros, sobre cómo me había estado sintiendo. ¿Cuándo se convirtió en algo más? Mi voz era uniforme. No afilada, solo exacta. Miró al suelo. En septiembre. Hace unos 2 meses. ¿Cuántas veces has estado en su apartamento? Yo. Nos hemos estado reuniendo los jueves desde que empezó la clase de ciclismo bajo techo. ¿Cuántos jueves? Ella se quedó callada. Diane. 7, dijo. 7. Ella me había contado sobre 7 clases de ciclismo bajo techo. El entrenamiento de intervalos. La instructora brutal. 7 fabricaciones completas entregadas en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena y asentía. ¿Lo amas? Pregunté. Una pausa que duró unos 4 segundos. Pensé que sí. Él te ama a ti. No respondió. He leído el hilo de mensajes, dije. Tú lo dijiste 3 veces. Él lo dijo una vez de pasada. Quiero saber si han tenido una conversación real sobre eso o si estabas operando bajo una suposición. Me miró. Algo cambió en su rostro. No del todo conmoción, pero cerca de ello. La comprensión de que yo había estado leyendo del mismo documento al que ella pensaba que solo ella tenía acceso. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Dijo en voz baja. Lo suficiente. Empezó a llorar. No dramáticamente. Silenciosamente. Lágrimas que se filtraban y que no trató de detener ni ocultar. La dejé llorar. No me acerqué a ella. Me senté en mi silla y esperé. Y cuando lo peor había pasado, pregunté, ¿qué planeabas hacer con esto? No lo sé, dijo. No estaba planeando. Simplemente. No digas que simplemente sucedió, dije. Condujiste hasta su edificio en 7 jueves distintos. Eso es un horario. Esa es una elección que hiciste 7 veces seguidas. Ella miró hacia abajo. Lo sé. ¿Qué quieres de esta conversación? Quiero arreglarlo, dijo. Quiero arreglarnos. Terminaré con él esta noche. Cambiaré de trabajo si es necesario. Haré lo que sea. Esto no se trata de él, dije. Deshacerse de Chris no resuelve el problema.
Eras infeliz, y en lugar de decírmelo, encontraste un lugar para poner esa infelicidad donde yo no pudiera verla. Eso es lo que necesito entender. Se quedó callada por un momento. Entonces me sentía invisible, dijo. Sé que no es justo. Sé que ambos nos ocupamos, pero durante mucho tiempo sentí que era solo un mueble en tu vida. Como si notarías si me hubiera ido, pero en realidad no me estabas mirando. Escuché eso. Lo dejé reposar. Entiendo por qué eso dolería, dije. No estoy diciendo que estés equivocada por haberlo sentido. Pero has estado teniendo una aventura durante 2 meses y mintiéndome al respecto todos los días. Esa no es una respuesta a sentirse invisible. Esa es una respuesta a querer algo y decidir que el costo de conseguirlo era mío para pagar. Ella no tuvo respuesta para eso. Esta noche, vas a dormir en la habitación de invitados, dije. Mañana, decidimos los siguientes pasos. Recogí mi teléfono de la mesa de café. Subí las escaleras. Me acosté en la cama en la oscuridad. Mi mente corría limpia y rápida, no ansiosa, solo procesando. Tenía una grabación de voz. Tenía 6 archivos documentados recopilados legalmente durante 2 semanas. Sabía lo que seguía. Había estado viendo al suelo desarrollar grietas durante semanas. Para cuando realmente se rompió, ya me había movido a un terreno más firme. El domingo por la mañana, me levanté a las 6. Diane todavía estaba dormida en la habitación de invitados. Preparé café y realicé 3 llamadas antes de las 7:30. La primera fue a mi abogado, Paul Garrett. Lo conocía a través de un amigo de la universidad desde hacía 5 años. La forma en que conoces a los abogados antes de necesitarlos. Paul, soy Will Carter. Necesito iniciar los trámites de divorcio. Tengo pruebas documentadas de adulterio. Mensajes de texto, registros de correo electrónico, datos de ubicación, un recibo de restaurante, confirmación de terceros y una confesión verbal grabada anoche. Una breve pausa. Grabaste la confesión. Aplicación de notas de voz. Ella vino a mí voluntariamente. Yo estaba presente. Estoy en Tennessee. Estado de consentimiento de una sola parte. Es admisible. ¿Puedes venir el lunes por la mañana a las 9? Haré que funcione. La segunda llamada fue a nuestro banco. Solicité la separación del acceso a la cuenta conjunta a la espera de documentación. Pusieron una retención temporal sobre cualquier retiro que requiriera doble autorización y me pidieron que fuera el lunes con un certificado de matrimonio. La tercera llamada fue a Carol Hallis, la madre de Diane. Carol, soy Will. Te llamo porque vas a saber de Diane pronto, y quería que lo escucharas de mí primero. Le di los hechos claramente. Sin editorializar, sin drama, todo lo que necesitaba, nada de lo que no. Se quedó callada por un momento. Lo siento mucho, Will. Cuida de ella, dije. Lo va a necesitar. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. Lo decía en serio. Diane bajó las escaleras a las 8:30. Había dormido mal. Se paró en la cocina mirándome con la expresión de alguien que había estado ensayando opciones toda la noche y no le gustaba ninguna de ellas. Will, siéntate, dije. Le serví un café sin que me lo pidiera, lo puse en la mesa y me senté frente a ella con la carpeta que había preparado. Miró la carpeta. ¿Qué es eso? Extractos bancarios, información de la cuenta, la escritura de la propiedad. Puse la escritura sobre la mesa. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Yo había comprado la casa en septiembre de 2017, 14 meses antes de nuestra boda. Nunca pensamos en cambiar eso. Las cuentas conjuntas han sido suspendidas en espera de la presentación del divorcio. Las tarjetas de crédito a mi nombre se desactivan al final del día. Ella miró la escritura, luego a mí. ¿Hiciste todo esto esta mañana? He estado construyendo el archivo durante 2 semanas, dije. Comenzó el martes que llegaste a casa con un mensaje de texto sobre Chris y no pudiste meter la llave en la cerradura. Se quedó muy quieta. El mensaje de Chris. Esa primera noche.
Esa primera noche lo supiste. Entonces lo sospeché. Luego lo confirmé durante las siguientes 2 semanas. Estuvo callada durante un largo momento. Entonces, podemos. ¿Hay alguna manera de que intentemos? No, dije. Solo esa palabra. Sin crueldad, sin disculpas. Dejé que el silencio que siguió se mantuviera. Ella esperó a que se suavizara en algo contra lo que pudiera presionar. No lo hizo. No estaba enojado, no estaba actuando distante. Simplemente había dejado de actuar una disponibilidad que ya no sentía. Ella apartó la mirada primero. Necesito hacer una llamada más, dije. La voy a poner en altavoz. Necesito que la escuches. Busqué el número de Chris Rutland y marqué. Contestó después de 3 timbres. Cauteloso. Había estado esperando algo. Chris, soy Will Carter, el esposo de Diane. Silencio. Ella necesitará un lugar donde quedarse esta semana, dije. ¿Va a ser viable eso por tu parte? Una larga pausa. Luego, yo. No creo que eso sea. Quiero decir, realmente nunca hablamos de. Tomaré eso como un no, dije. Colgué y miré a Diane. Ella ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que él empezó a balbucear con la oración. 3 veces ella había escrito la palabra amor a un hombre que no podía terminar una sola oración sobre hacerle un lugar a ella. Yo había archivado esa proporción hacía 2 semanas. Aterrizó exactamente como pensé que lo haría. Él no me quiere allí, dijo ella. Apenas fue una oración. Más bien un reconocimiento. Probablemente no, dije. Más tarde esa tarde, empacó una maleta. Sus otras pertenencias podrían ordenarse adecuadamente más tarde. Por ahora, necesitaba un lugar a donde ir. Cuando bajó con su maleta y se paró en el pasillo, con el abrigo puesto, me miró. ¿A dónde se supone que debo ir? A casa de tu madre. La llamé esta mañana. Te está esperando. Algo cruzó su rostro. Alivio de que hubiera algún lugar y el dolor de saber por qué yo había pensado en arreglarlo. Will, dijo ella. Esperé. Realmente te amaba. Sé que lo hacías, dije. No estoy discutiendo eso. Una pausa. No eras una mala persona hace 7 años. Quiero que sepas que todavía pienso eso. Mantuvo mi mirada. Pero dejé de ser tu esposo antes de saber que lo había hecho. Volví a la cocina. Escuché cerrarse la puerta principal. Su coche arrancó. Retrocedió y se alejó por la calle, y luego no hubo nada. Me paré en el fregadero de la cocina y miré el patio trasero. El roble cerca de la cerca trasera se estaba volviendo naranja de octubre. Ese tono particular que solo dura unos 10 días. Lo planté el segundo año que viví aquí. Antes de nada de esto. Le iba bien. Enjuagué mi taza de café, fui a mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Tenía trabajo que hacer. 5 meses después, yo era un hombre diferente. No de la manera dramática de reinventarme que la gente describe a veces. Como si el dolor fuera un proyecto de renovación con un claro antes y después. Solo diferente de la manera en que las cosas que han estado ligeramente mal durante mucho tiempo se vuelven diferentes cuando las arreglas. Más tranquilo, más exactamente yo mismo. El divorcio se finalizó en febrero. Paul Garrett lo movió de manera eficiente. La confesión grabada, las pruebas documentadas y la clara aritmética de no tener influencia de su lado. Ella firmó todo. Sin activos en disputa, sin pensión alimenticia. 3 meses y estaba hecho. Seguí corriendo. Agregué entrenamiento con pesas por las noches 2 veces por semana en un gimnasio en el este de Nashville. Perdí 14 libras que aparentemente no necesitaba. Compré ropa nueva porque la vieja dejó de quedarme bien. No como una declaración, sino como una cuestión práctica. El trabajo había mejorado. Cerré los 2 portafolios comerciales más grandes de mi carrera.
Mi firma me ofreció un puesto de líder de equipo en marzo con un aumento sustancial. Dije que sí. Cuando dejas de asignar la mitad de tu atención al ruido de fondo de una situación que no has nombrado, la otra mitad se vuelve sorprendentemente capaz. La habitación de invitados se convirtió en una oficina. Encontré un escritorio de roble macizo en una venta de bienes en Germantown, el mismo vecindario donde todo esto había comenzado, y me lo entregaron un sábado. Encajaba perfectamente contra la pared este. Noté la ironía, y luego me senté y comencé a trabajar. Me uní a un grupo de corredores de senderos que se reunía los sábados por la mañana en el Parque Percy Warner. Elenco rotativo, sin agenda más allá de la carrera. Hice 3 verdaderos amigos allí, del tipo duradero, elegidos por sus propios méritos. Una de ellos, una mujer llamada Holly Webb, dirigía una firma de arquitectura paisajista y tenía la cualidad de ser directa sin actuarlo. Habíamos tomado café 2 veces y cenado una vez. Nada declarado. Cuando estaba con ella, no estaba buscando nada. Simplemente estaba presente. A fines de marzo, llegó un mensaje de texto de un número que no reconocí. Soy Diane. Sé que has bloqueado los otros números. Solo necesito 10 minutos. Lo leí, dejé el teléfono y no respondí. Lo dejé en visto y sin respuesta. Esa fue su propia respuesta. Luego llegó la noche del domingo en abril. Estaba viendo la televisión. El timbre sonó a las 7:15 de la tarde. Su coche estaba en la acera. Tocó 2 veces el timbre, golpeó la puerta, luego habló a través de ella. Sé que estás ahí. Solo necesito decir algunas cosas. No tienes que abrir la puerta. Silencié la televisión. Chris terminó las cosas después de 3 semanas. Dijo que salir con una mujer divorciada era demasiado complicado. Una pausa. He estado en casa de mi madre desde octubre. Perdí mi trabajo en Meridian. Recursos Humanos dijo que la relación creaba un problema de conflicto. En enero. Su voz se mantuvo firme. No estoy aquí para pedir nada. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice ahora. Lo que realmente costó. Me senté en la sala de estar. Escuché cada palabra. Creí en la mayoría de ellas. Ese no era el problema. El problema era que entender lo que has hecho no es lo mismo que no haberlo hecho. Una puerta no se convierte en la puerta correcta solo porque la persona fuera de ella finalmente dice lo correcto. No había estado esperando a que ella llegara a la comprensión. Había estado construyendo hacia adelante, un día a la vez, y la vida que estaba construyendo no tenía espacio en ella con la forma de la versión de esto que podría haber sido. Escuché sus pasos bajar las escaleras del porche. Carol llamó a la mañana siguiente. Se disculpó. Había llevado a Diane hasta allí. No se había dado cuenta de cómo iba a aterrizar. Simplemente no sé qué hacer por ella, dijo Carol. Ámala, dije. Ella lo resolverá. Solo necesita construir algo por su cuenta primero. Lo decía en serio. Ya no cargaba nada que hiciera complicada la generosidad. Fue un sábado por la mañana, unas semanas después de que Diane se hubiera parado en el porche, cuando corrí por los senderos del Parque Percy Warner y pensé, por primera vez en mucho tiempo, en la versión de mí mismo que había estado sentada en la mesa de la cocina un martes por la noche de octubre. Ese hombre había estado dando el beneficio de la duda durante 7 semanas. No porque fuera ajeno a todo. Lo había notado todo. Había sido metódico al respecto. Lo había archivado todo y seguido proporcionando explicaciones porque así estaba construido. Y porque la alternativa, que alguien en quien había confiado completamente estuviera tomando una elección diferente cada jueves, requería un tipo de contabilidad que no había estado listo para hacer. Lo entendía. No lo juzgaba. Pero había dejado de ser él en algún momento alrededor del instante en que me senté en mi coche afuera de Cycle Bar y vi llegar a una clase entera de ciclismo bajo techo sin ella. El hombre que hizo eso ya era otra persona. Más tranquilo, más exacto, que ya no se organizaba en torno a la gestión de la comodidad de otra persona. Corrí la última milla con fuerza. El sendero salía cerca del estacionamiento inferior, y la luz de la mañana estaba haciéndole algo a la línea de árboles.
Esa luz fría de principios de primavera que hace que todo parezca que fue limpiado durante la noche. Holly había enviado un mensaje de texto sobre la carrera de senderos, una observación divertida sobre los otros corredores. El tipo de observación de la que Diane se habría reído y que yo habría guardado para pensar en ello más tarde. Le respondí algo igualmente seco y exacto. Ella respondió con una sola línea que era mejor que la mía. Muy bien, aquí está la conclusión y por qué realmente te importa. Ella te dijo que estaba en una fecha límite. Estaba en un restaurante con vino y confit de pato. Te dijo que estaba en clase de ciclismo bajo techo. Estaba en su apartamento. Te dijo que estaba enferma en una reunión de emergencia. Inventó un terapeuta. Y cada una de las veces, llegó a casa, te miró a los ojos y siguió adelante. Eso no es un error. Eso es un sistema. Las personas que cometen errores sienten el peso de ellos. Las personas que construyen sistemas solo los refinan. El momento en que enviaste ese primer mensaje de texto sobre Chris y la viste cruzar esa puerta 22 minutos después, con las llaves temblando, todavía con el abrigo puesto, la respuesta ya estaba ahí. Solo le diste el tiempo para probarlo ella misma. Lección: cuando la coartada de alguien sigue cambiando de forma, no están olvidando detalles. Están ajustando la historia para que encaje con lo que creen que sabes. Confía en la primera versión. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento?